Estamos conversando en el programa Más Conocimiento con el profesor Sebastián Donoso, director del IDE, Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional. Sebastián, me gustaría que abordaras el tema del debate que se está generando respecto a la nueva estructura de la educación pública en Chile. Encantado, Iván. Es un tema clave, es un tema importante país. Ese es el tema del año 2015, básicamente, en materia escolar. Hay un consenso país, el único consenso que tenemos político, que la educación pública no puede seguir en manos del municipio. Pero más que en manos del municipio, en manos de los alcaldes. Porque la institucionalidad de la educación es muy precaria. Entonces, en el fondo, más que estar instalada en el municipio, son los alcaldes los que un poco hacen y deshacen. Esto es un consenso país, un consenso político, que implica que tenemos que hacer cambios. El debate sobre los cambios. Y eso es lo que viene ahora en un nuevo proyecto de ley que se llama el proyecto Fortalecimiento de la Educación Pública, que prontamente va a entrar al Parlamento, y que en lo fundamental plantea mejorar la organización de la educación pública creando unidades territoriales mayores que las comunas, que van a integrar a todo el conjunto de establecimientos públicos, el personal que ahí está, el personal de los DAEM, y también una parte de lo que hoy día está en el Ministerio, en lo que se entiende las direcciones provinciales de educación. Esta nueva entidad... Dependiendo todo del Ministerio. Va a depender del Ministerio. El proyecto plantea en su propuesta inicial que va a depender del Ministerio. En lo medular, aquí hay dos cosas que son importantes. Una, que esta nueva institucionalidad va a tener un recurso basal financiero, que hoy día no está en la misma categoría en el sistema municipal. Entonces, hay claridad de que va a haber un aporte financiero importante para que esta nueva estructura pueda funcionar, aunque se va a combinar también con el sistema de subsidio por estudiante, pero sí va a haber un aporte basal financiero que es muy importante, porque está claro que con los actuales recursos, más allá de que se manejen bien o se manejen mal, no son suficientes. Y la segunda cosa es que estas nuevas entidades locales van a tener un rol técnico mucho más fuerte del actual, van a tener equipos técnicos y van a tener mayor autonomía decisional de lo que hoy día tienen la organización pública convencional. Se supone que este proyecto que va a ser gradual, ¿no? O sea, porque la idea es que aunque fuese aprobado el año 2015, no es que el 2016 y todo el país cambie, sino que probablemente va a haber una instalación de unos 3 o 4 años gradual por regiones. Va a implicar en el mediano plazo, por supuesto, una mejoría sustancial de los resultados educativos del sector público de la educación. No en el corto plazo, es importante entender, porque ningún proyecto de esta naturaleza tiene impacto en el corto plazo. Entonces, si esperamos que al año 1 mejoren los resultados pedagógicos, no va a pasar. Tampoco van a empeorar, pero mejorar es muy difícil. Entonces, son cuestiones, digamos, procesos más de largo aliento. Procesos de largo aliento que deben enfrentarse y que hay que tener un poco de paciencia para ver sus resultados, no ser un poco impaciente. Ese es el tema 2015. Y junto con eso mezclado con otros, ¿no es cierto?, que ya son más complejos de debatir, que por ejemplo el de carrera docente, la necesidad de que haya también un estatuto que proteja a los docentes del sector privado subvencionado y que un poco los iguale. Hay cosas que no están en la carrera docente que probablemente van a ser materia de discusión del proyecto ahora cuando ya está entrando al Parlamento. Y eso también hay posiciones diferentes en una temática compleja, siempre compleja. Entonces, ahí va la cosa. Ahora, es importante entender, para cerrar este tema, que la desmunicipalización no es el objetivo quitarle a los municipios ni al alcalde. El objetivo es fortalecer la educación pública. Y hay consenso de que se requiere una nueva estructura. Pero no es solo una nueva estructura, es nuevo financiamiento, nuevas atribuciones y un conjunto de normas que regulen también mejor este sector. Bien. Te quiero llevar a otro ámbito de la educación, a la educación superior. ¿Qué opinas tú sobre el proceso de selección de los últimos tiempos para ingresar a la educación superior? Esto del ranking de notas, entre otros aspectos. Tú sabes que siempre el proceso de selección siempre va a ser algo tensionante, por lo tanto uno tiene que entender que cuando instala procesos de selección, de alguna manera está diciendo a un sujeto usted sí, usted no. Claro. Y eso es doloroso cuando uno le dice no.
Entonces siempre instalar procesos de selección son temas complejos, son temas difíciles y que generan alguna tensión social. Hay varias formas. Unos países lo evaden, ¿no es cierto?, haciendo un sistema de admisión digamos libre, pero tienen una corta pizza en el segundo año. Entonces en el fondo dejan que todos entren, pero la verdad que la universidad comienza en el año 2. Nosotros como país desde hace más de 100 años tenemos un sistema que hemos seleccionado antes. Se cambió la PA por la PSU porque precisamente, volviendo a la discusión inicial, teníamos muy claro que el factor socioeconómico explica más que el factor escuela. Y pensamos que con la PSU íbamos a poder corregir eso. La verdad es que no se pudo corregir en los términos que se esperaba. Y lo que es el ranking de notas, mal llamado verdaderamente, porque es en el fondo una ponderación, un corrector de desigualdad. Lo que dice, ¿Tú estás de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo, pero voy a explicar por qué. Okay. Porque no se trata de pensar que todos somos iguales, tenemos los mismos derechos, pero no somos iguales. Pero hay que explicar por qué ocurre esto. Existe abundante literatura, resultados claros y evidencia en Chile y en el mundo, que un buen estudiante, debidamente apoyado, va a ser un buen estudiante en cualquier parte. ¿Qué significa esto? Que un buen estudiante de un mal establecimiento educacional puede llegar a ser un buen estudiante si el Centro de Educación Superior toma a ese estudiante y lo apoya. Entonces, ¿en qué se basa el ranking de notas? El ranking dice lo único que el estudiante puede hacer de su propio motus es el esfuerzo, de su propio interés. El esfuerzo. Y el esfuerzo se traduce en notas, calificaciones o estar dentro de los mejores del establecimiento. Si un estudiante ha ido a un establecimiento de mala calidad, pero está dentro de los mejores estudiantes de ese establecimiento, es un indicador suficiente para decir, mire, este estudiante, si yo lo pongo en un lugar donde haya más estímulo, mejores oportunidades, va a terminar siendo prontamente un muy buen estudiante. Y eso es lo que fundamenta el ranking. Ahora, hay que entender que el ranking no es que tome un estudiante de 400 puntos y lo lleve a 800 puntos. Lo que está haciendo es un corrector marginal de esta situación. Yeah. Entonces, también ocurre, por supuesto, que hay algunos estudiantes mediocres con mejor capital social, o sea, de establecimientos de mejor capital social, de mejor calidad, yeah, algunos estudiantes del montón, me refiero, sí, que eventualmente por el ranking puedan sentirse perjudicados, yeah, ciertamente. Pero no es que tomemos un estudiante que iba a entrar a medicina en primer lugar y lo dejamos en una carrera de técnico en último lugar, sin ser peyorativo. Sino que, quiero decir, lo que estamos diciendo es que un estudiante probablemente verá mejorada su situación en 20, 30 puntos, que en algunos casos 20, 30 puntos puede ser determinante, pero en otros puede ser absolutamente secundario. Hay que entenderlo así. Entonces, en el fondo, lo que es el ranking es un sistema de pistas a las instituciones de educación superior para decirle, mire, este muchacho, esta muchacha, es un tipo que se esfuerza. Y si bien a lo mejor no tiene todos los conocimientos, tiene lo más importante, que es la capacidad para lograr eso. Y depende de usted si lo admite, entonces usted tendrá que darle un programa de apoyo para que él vaya a ser estudiante. Y insisto, sobre eso hay evidencia en los países desarrollados, en los países en desarrollo y en Chile, que esto resulta. Entonces no es que no estemos haciendo una cosa ultra revolucionaria que se nos ocurrió a nosotros y a nadie más. Como dice el dicho, no estamos inventando la pólvora. La verdad es que esta discusión, Iván, lleva 20 años. Yeah. O sea, hace 20 años que esta discusión ya está instalada. Yeah. Nosotros la hemos tomado ya con suficiente prudencia. Ya, ok. Hemos hablado de educación secundaria, primaria, la reforma. Te quiero llevar a nuestra casa de estudio por un momento. Tú, que conoces la historia de nuestra universidad, sabes que ha pasado por distintos momentos y ha tenido una evolución según la mayoría de las personas. De hecho, ayer estuve en una reunión en CONICYT y había gente de la Católica, de la Chile, de las dos principales universidades del país, y ven a la Universidad de Talca como una universidad prestigiosa, en claro desarrollo. ¿Tú tienes esa misma impresión y cómo la ves en el contexto nacional? ¿Cómo la ves avanzando a la complejidad? Yo creo que nosotros, a todas luces, ¿no es cierto?, hemos tenido un camino importante, positivo,
para no ser tan autorreferentes, nosotros positivos. Y hemos logrado posicionarnos de ser una universidad que nadie sabía que existía, que había que explicarle que era Talca, no sé, poco menos que teníamos que sacar las gallinas de la sala de clase, para decirlo, por favor, en esos términos. Hoy día saben que existen, saben que tenemos un buen estándar y se nos mira con respeto. Ahora, yo creo que eso es bueno en el sentido que a nosotros nos gratifica. Los que hemos tenido una larga estadía aquí, no sé, una larga trayectoria, porque ha sido algo grato, positivo. Pero yo creo que también hay que estar muy atentos, porque por una parte, hoy día aparecemos como un competidor serio. Antes éramos un caso simpático, oye, mira, la Universidad de Talca, como un caso anecdótico. Hoy día somos un comensal que se sienta a la mesa y que de alguna manera quiere participar de los platos más preferidos que estaban reservados a algunos. Y eso nos hace un potencial competidor mucho más serio que antes. Y eso a nosotros, evidentemente, tenemos que hacer entender que si estamos entrando a ligas mayores, las ligas mayores son más exigentes. Y tenemos que prepararnos para eso. Porque no es solo voluntad. Ligas mayores necesitamos lo que tenemos y más. Entonces, este proceso nuestro hay que entender que probablemente, así como tuvimos un tránsito importante de 30 años, o 30 y tantos años, depende de donde queramos situar a la universidad, para llegar donde estamos, es muy probable que el camino que nos queda por acortar las brechas con las universidades de mayor importancia en el país, de mayor renombre, sea muy duro y más lento, porque cada vez nos va a costar más, cada vez nos van a ver como un competidor más peligroso, y por lo tanto muy posiblemente algunos quieran asociarse con nosotros y otros quieran ponernos cortapisas. Y para eso tenemos que estar preparados institucionalmente. Y de alguna manera yo creo que eso está en la conciencia de todos nosotros, ¿no? O sea, entendemos que la universidad ha llegado aquí sobre la base de mucho esfuerzo, pero ahora necesitamos un poco más de institucionalidad, más gente que dé soporte, más sistemas que funcionen más actualizadamente, y no tanto esto por solo el amor a la camiseta. El amor a la camiseta es súper importante, pero ahora necesitamos equipo y necesitamos un plantel capaz de enfrentar este desafío que, insisto, va a ser duro. Porque mientras más nos acercamos... Claro, las etapas superiores son siempre más difíciles. Son más difíciles, y si bien estamos cerca, tenemos brechas importantes. O sea, podemos estar cuarto, quinto, sexto, pero no significa que el intervalo entre el primero y el segundo, el tercero, son los mismos. O sea, hay brechas largas que tenemos que nosotros ver cómo las corregimos. En un mercado, en un área que es muy dura, muy competitiva. Entonces... insisto, necesitamos mayor institucionalidad. Sebastián, gracias por eso. Hay un ámbito en el cual existe reconocimiento nacional, en el que hemos sido pioneros, que es en el ámbito de la enseñanza por competencia. Toda nuestra universidad partió hace algunos años atrás con este nuevo sistema de enseñanza focalizado en el alumno. Sí. Y ustedes tienen un programa de posgrado en el tema. Sí. ¿Tú podrías comentarle a nuestra comunidad de qué se trata la enseñanza por competencia? Bueno, el tema de las competencias también hay que decir que está instalado en la educación desde hace mucho tiempo. De manera que lo que nosotros hicimos como universidad fue traspasar algo del know-how que venía de la enseñanza técnica, porque inicialmente está instalada en la enseñanza técnica, con otro perfil, por supuesto, y llevarla a la universidad. Nosotros nos adjudicamos en el año 2000 un proyecto interesante en esta materia que nos permitió instalar finalmente en el año 2005-2006 esto en la universidad, un proceso gradual. Yo creo que hemos hecho ya una versión no solo 1.0, sino que ya 2.0 en esta materia. Y como tal, como universidad nos hemos posicionado en el ámbito universitario en esta línea. La enseñanza por competencia tiene muchas visiones, pero en lo medular es tener claridad que cuáles son los requisitos de desempeño que tienen nuestros estudiantes hoy en el mercado laboral, mañana en el mercado laboral, cómo estos requisitos para su desempeño se transforman en competencia, en habilidades, en capacidad, y cómo nosotros entonces tenemos que orientarnos hacia proveer ese marco. Yo creo que nosotros lo hemos hecho bien, y precisamente producto de lo bien que lo hemos hecho, tenemos que enfrentar un desafío que viene,
y es que se espera que nosotros sigamos liderando en este plano como universidad, porque también lo que ocurre, hay otras universidades que están en este camino, que lo han hecho bien, que están avanzando, que han aprendido de nosotros y que han aprendido de otros, y por lo tanto aquí hay un desafío clave. Y probablemente, Iván, y todas las personas que nos escuchan, es importante que nos vean, que comprendan que lo más importante ahora es certificar competencias. O sea, cómo nosotros podemos dar prueba válida y prueba aceptada de que las personas que dicen tener determinadas capacidades las tienen. Y esa es la fase que viene. Entonces, nosotros como universidad deberíamos tender en el mediano plazo a ser un gran centro certificador de competencias en todas nuestras áreas, en las áreas que ya tenemos. No se trata de inventar nuevas. De manera que aquellas personas que dicen, mire, yo tengo en el área tuya, de hematología, en fin, tengo determinadas capacidades, concurro a la Universidad de Talca donde me las certifican y yo con ello puedo tener un plus, una situación distinta en el mercado. Y esa la orientación viene entonces en mejorar la enseñanza que estamos, mejorar la enseñanza de pregrado, de posgrado, y claramente en que nosotros podamos ser un centro reconocido de certificación de competencia. O sea, verdaderamente los sujetos, las personas, los estudiantes, los graduados de la Universidad de Talca tienen el desempeño que dicen que deben tener. Y ese es nuestro desafío próximo. Gracias, Sebastián. Acercándonos hacia el final de nuestra conversación, me gustaría que conversáramos sobre los proyectos que ustedes están desarrollando actualmente y que obviamente se refieren al ámbito de la educación, de algunas muy relacionadas también con lo que se refiere a la reforma educacional. Sí, correcto. ¿Cómo tú podrías separar los distintos, voy a decir, ámbitos del quehacer investigativo del instituto? Nosotros hemos tenido más o menos unos 10 años de trayectoria continua ya en una temática súper importante que es todas las políticas públicas en educación implantadas en Chile post-democracia. Y dentro de ese macro ámbito hay dos cuestiones esenciales, hay más, pero para no cansar a las personas. Una es todo el tema de la descentralización, todo lo que es la política de institucionalidad y descentralización, que se vincula a lo que conversamos recientemente, la nueva institucionalidad, que es un tema súper importante en Chile, porque en Chile todos tenemos un discurso descentralizador que muere ahí, termina el discurso y hacemos muy poco. Y nosotros que hemos estado en regiones hemos sido víctimas y también cómplices de esta situación. O sea, la discusión nuestra es cómo podemos fortalecer los sistemas de educación pública y fortalecer las políticas de descentralización, porque así fortalecemos el desarrollo del país y de paso la democracia, la instalación y el desarrollo de la democracia. Allí hay un tema importante que nosotros hemos venido planteando, desarrollando, estudiando, cuáles han sido las principales trabas que hemos tenido o que tenemos y cuáles son las incipientes propuestas en esa materia que se han ido planteando y hacia dónde van. Yo diría que el segundo tema que para nosotros es muy importante, fuera de los temas de financiamiento y otros que ya son de naturaleza un poco más técnica y más aburridora más que nada, está el tema de la vinculación en lo que se llama entre la micro y la macropolítica. En el fondo Chile ha tenido como dos planos que no se tocan. El plano de lo que pasa en la escuela, que es un poco inmune a lo que pasa en las reformas educativas. Incluso hay una frase muy sabia que dice: todas las reformas mueren en la sala de clase. O sea, ahí llegan. Y en el fondo en la sala de clase hay muy poco cambio. Entonces uno de nuestros puntos claves ha sido cómo poder meternos en esta caja negra, escuela, aula, y ver qué es lo que llega, cómo llega y cómo se entiende. Proceso que es lento. Porque por una parte las macropolíticas educativas más bien son políticas socioeconómicas más que educativas. Y las políticas educativas propiamente tal tienen algunas limitaciones por los recursos que llevan, por la cultura que hay en la institución escolar. Entonces, si bien este ámbito es menos visible y menos atractivo, a lo mejor es un tema que explica un poco por qué hemos hecho muchas reformas en Chile, no solo por las de los últimos, del año 80, del año 90 y sucesivamente, sino que podríamos ir más atrás, la reforma de Frey del 65, Frey Padre, y los resultados no siempre se ven. Y ahí estamos muy metidos en escudriñar esta caja de la escuela aula como un tema muy importante, porque en el fondo
tenemos que llegar a la escuela para mejorar la política educativa. Bien. Gracias, Sebastián. Gracias por recibirnos en el instituto, en el IDE y finalmente en tu oficina también. Ya en otra oportunidad conversaremos nuevamente sobre los avances de la reforma educacional. Gracias, Iván, y ha sido un placer. Muy amable. La reforma educacional será parte de la agenda país durante el presente año. En ese sentido, el Instituto de Investigación y Estudios Educacionales, que lidera el doctor Sebastián Donoso, está investigando en el tema y será un aporte sin duda significativo en el avance de este proceso de reforma. Estimados telespectadores, gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV, la televisión digital de la región del Maule, y les esperamos para una próxima oportunidad. Thank you.